Amazon cuando cogemos el coche y ponemos Google Maps para ir a cualquier sitio. Estamos utilizando algoritmos de inteligencia artificial cada vez que hacemos eso, compras online o incluso pues utilizamos nuestras redes sociales. Entonces es algo habitual que conocemos, pero de alguna forma se ha introducido también en nuestro ámbito médico o de investigación. En relación a este boom de la inteligencia artificial en investigación, hay que hablar del COVID. En el momento del COVID estábamos en este tercer boom de inteligencia artificial y es cuando se ha creado una grandísima cantidad de datos que ha permitido crear un Big Data sobre el cual aplicar inteligencia artificial, y eso pues se ha traducido en que ahora mismo buscas COVID e inteligencia artificial en Google y en menos de un segundo tenemos 542 millones de resultados. Obviamente esto trasciende únicamente el tema de la investigación y está también relacionado con temas socioeconómicos y de cualquier tipo, pero la cosa es que la inteligencia artificial ha aparecido en nuestro ámbito de investigación y vamos a intentar explicar un poquito por qué. Cuando hablamos de investigación, normalmente en medicina estamos viviendo en modelos o determinísticos o estocásticos. Los determinísticos serían aquellos en los que nosotros, llevándolo a mi ámbito de la cardiología, si ponemos un electrocardiograma en un paciente, tenemos un resultado de un electrocardiograma plano y si está todo bien conectado, nos hablaría de lo que sabemos que sabemos. Sabemos perfectamente que un electrocardiograma plano, si todo funciona bien, quiere decir que no hay actividad eléctrica en el corazón, el paciente pues ha fallecido, ¿no? Eso sería un modelo determinista en el que sabemos lo que sabemos. El modelo estocástico es donde el 90%, 99% de nuestra medicina tiene lugar, aquel en el que hablamos de probabilidades o proporciones. Por ejemplo, si un fármaco funciona en un ensayo clínico con un hazard ratio o un riesgo relativo de un porcentaje, nos habla de qué probabilidad tendremos de acertar poniendo ese fármaco a nuestro paciente y de que eso tenga una u otra consecuencia. Normalmente hablamos de lo que sabemos que no sabemos. Sabemos que hay cierta incertidumbre, sabemos que no sabemos cosas, pero de esa forma nosotros nos acercamos con esas probabilidades a lo que queremos conseguir, que es que el paciente vaya mejor. De cualquier forma, el ordenador actúa como una calculadora. Nosotros le damos qué tiene que calcular, cómo hacerlo y nos sirve para hacer esos cálculos de forma más rápida. Sin embargo, la inteligencia artificial surge de un modelo diferente, que es el modelo heurístico, en el que se traduce como lo que no sabemos que no sabemos. Estamos expuestos, todos los humanos, a un montón y un millón y millones de variables que probablemente tengan algún tipo de relación en nuestra vida, en nuestra calidad de vida, en cómo nos funcione o no funcione un tratamiento o evolucione nuestra enfermedad. Y con toda esa cantidad de datos, nosotros, los humanos, en muchas ocasiones no somos capaces de reconocer patrones que puede que la inteligencia artificial, esas máquinas, sí. Es decir, consiste sobre todo en cómo la aplicación de esos ordenadores en esos patrones donde hay muchísimos datos puede a nosotros darnos información sobre algo que no sabemos, ¿vale? Ese es el modelo heurístico donde el ordenador nos orienta hacia lo que no podemos no ver. Como aquí vemos la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de salud, nos habla de que tenemos un montón de factores que afectan a esta salud final, dentro de los cuales nosotros es imposible que manejemos todas las características que se nos pueden escapar, que pueden formar un patrón y condicionar una respuesta. La inteligencia artificial, por tanto, entrará actuando como un humano, imitando la inteligencia humana, para realizar una determinada tarea. Nosotros, en vez de tener nuestros datos y decirle qué algoritmo utilizar y el ordenador realizarlo, le damos los datos que tenemos, la ingente cantidad de datos que podemos tener en historias clínicas electrónicas, por ejemplo, y le damos los resultados que tiene ese paciente. Y a través de ello es el ordenador el que crea un algoritmo que nos va a dar esas respuestas. El Machine Learning, que es lo que nosotros utilizamos habitualmente, es una parte de esa inteligencia artificial que se encarga de hacer tareas cuando nosotros le damos datos y a medida de que nosotros le alimentamos con esos datos va aprendiendo. Y el Deep Learning, una forma muy particular de hacerlo en la que se necesitan más cantidad de datos y es especialmente precisa. Como os decía, estamos en el tercer boom de esta inteligencia artificial después de la comercialización de la misma y de la cantidad de datos que se va creando, y en este tercer boom esto, como os decía, ha llegado a la investigación. Consecuentemente, esto ha llegado a la salud pública y este mismo mes, junio de 2022, se ha reunido el Parlamento Europeo para decir inteligencia artificial en salud pública, riesgos, cómo vamos a manejar esto, qué impacto tendrá y éticamente cómo lo manejamos. Y en eso viene un poquito lo que vamos a repasar ahora. ¿Qué es eso que podemos encontrar de dar un montón de datos a una máquina y que esa nos saque unos algoritmos para darnos pistas a los médicos? Pues por una parte, que si nosotros estamos dando datos en general donde no está representada nuestra población real, va a haber un problema. Por eso surge en nuestro ámbito el Big Data @HART, donde la Unión Europea desde 2017 abre este es mi catálogo de la EMIR, pero bueno, abre un espacio donde todos los hospitales de la Unión Europea
o de gente que está en la Sociedad Europea de Cardiología realmente puede decir qué bases de datos tienen, cuáles utilizan y podremos ver esos algoritmos de qué forma pueden infrarrepresentar algunas sociedades. Obviamente, la mayoría de estos datos no son públicos, entonces queda muchísimo trabajo por hacer. Más problemas. Errores en los datos que damos. Nosotros le damos unos datos y a partir de ellos saca un algoritmo que puede estar muy bien hecho, pero si nosotros ya le estamos dando datos que no son del todo buenos, que es lo que pasa muchas veces cuando utilizamos variables secundarias y codificación, podemos tener unos algoritmos que nos estén engañando al fin y al cabo. Esto es un trabajo que hemos publicado, por ejemplo, en la Sociedad Europea de Cardiología, en la parte de insuficiencia cardíaca, donde nosotros veíamos que de nuestros datos de documentación teníamos una tasa importante, como un 20% de falsos positivos que estaban mal codificados y que de los pacientes que estábamos diagnosticando de fibrilación auricular, debido a un cruce que hacíamos con pacientes anticoagulados, nos estábamos dejando un grupo de pacientes que realmente habían debutado con fibrilación auricular y no estaban incluidos. Entonces, esta infrarrepresentación o estos datos alterados que no son todo lo correctos que deberían ser, nos pueden dar algoritmos que también al aplicarlos nos den problemas. También hay problemas con el tema de la transparencia. Si no entendemos estas black boxes, estos resultados que nos da la inteligencia artificial, su aplicabilidad normalmente, pues bueno, puede verse un poquito limitada porque el médico no la quiere aplicar si realmente no se cree lo que está utilizando. Así como los propios pacientes pues pueden tener ciertas reticencias a tener uso de este tipo de herramientas para guiar sus diagnósticos. Para eso, ahora un artículo publicado recientemente en JAMA, por ejemplo, nos habla de que estas redes neuronales, que son parte del Deep Learning, además tienen algoritmos como el LAME para explicar qué está mirando este ordenador, que mira tantos millones de variables, qué está mirando realmente el algoritmo, ¿no? Entonces, en este caso era de identificación de electrocardiogramas con unos diagnósticos clínicos y nos decía en moradito en qué se está fijando el algoritmo para darnos la respuesta. Esto nos puede dar cierta tranquilidad a los médicos para encontrar esa plausibilidad biológica que buscamos siempre que buscamos asociación y causalidad. Y por último, el tema de la privacidad y la seguridad de los grandes datos, esto sobre todo por el tema de uso de empresas privadas, seguros, de estos datos médicos, que al final son los que estamos manejando, pueden utilizarse y hacer un mal uso de esta inteligencia artificial. Y por tanto, la solución que proponen es pues, comités de ética, evaluaciones de impacto y evaluar muy bien que estos datos se utilicen de forma correcta para que no caigan en manos inadecuadas. Por supuesto, tendremos ventajas y desventajas. La idea es que vayan ganando las ventajas por esa medicina de precisión que vamos a poder hacer interpretando un montón de variables que normalmente quedaban a un lado. Nosotros en particular estamos introducidos en un trabajo con los compañeros de Deusto sobre cardiopatía isquémica que se llama CardioDeep y nos ha permitido publicar pues, en revistas de alto impacto, incluso con computación cuántica. Es decir, hay muchos problemas, pero nosotros creemos en esto, creemos que si hacemos las cosas bien será algo de especial utilidad. Y PRAFAI es otro proyecto que hacemos aquí con la APV, que se ha borrado el logo, en los pacientes de basurto que debutan con fibrilación auricular para predecir la recurrencia de esta arritmia. Que esto también pues, nos ha permitido publicar, además de cómo sacamos mal los datos o cómo lo hemos hecho previamente, ahora en el Congreso Europeo de Cardiología en Barcelona, en agosto, expondremos pues, los primeros resultados de los pacientes que han utilizado este algoritmo. En el futuro probablemente haya un montón de variables de las que estábamos comentando antes que en una red neuronal realmente nos permitan hacer pues un trabajo en salud mucho mejor del que estamos haciendo ahora mismo, pero por supuesto con esa regulación en el que incide el Parlamento Europeo. Muchas gracias a todos. Perfecto, eskerrik asko, Alain. Muchas gracias por ajustarte también al tiempo. Dejaremos el turno de preguntas para el final de todas las presentaciones. Tenemos a continuación al doctor Gorka Vallejo, es enfermero, supervisor de docencia y proyectos de enfermería de la OSILO Basurto, líder del proyecto BPSOU de la OSILO Basurto en colaboración con la UPV-HU, uno de los coordinadores del experto universitario en cuidado integral de personas con heridas complejas, crónicas y difícil cicatrización. Y él nos va a presentar BPSOU, Caminando hacia la excelencia en cuidados. Bueno, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Gorka Vallejo y vengo a presentaros el proyecto BPSO OSI Bilbao Basurto UPV-HU en representación de todas las personas que forman parte de este interesante proyecto. Antes de comenzar, quisiera agradecer la invitación a la unidad de I+D+I, porque para mí es un auténtico placer estar aquí presentando pues, este proyecto. Bueno, si bien nuestra práctica asistencial pues, cada vez tiene mejor calidad, bien es cierto que todavía existe una amplia distancia entre lo que hacemos y lo que nos dice la evidencia científica que deberíamos hacer. Tanto es así que entre el 30 y 40% de los pacientes no reciben los cuidados de acuerdo a la última evidencia científica.
de tal manera que, bueno, podemos considerar que muchos de los cuidados y acciones que realizamos podrían ser prescindibles o innecesarias. En este sentido, la OSI Bilbao Basurto, conjuntamente a la Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV, ha sido recientemente, en el pasado mes de diciembre, designada candidata a ser un centro comprometido con la excelencia en cuidados, o un centro BPSO. ¿Pero qué es un centro BPSO? Bueno, pues es una organización sanitaria y o académica implicada en la aplicación, evaluación y mantenimiento de las guías de buenas prácticas, cuyo objetivo precisamente es fomentar, facilitar y apoyar la implantación, la evaluación y el mantenimiento de buenas prácticas en cuidados, basadas en las guías de la RENAU. La RENAU es la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario, que desde hace décadas, conjuntamente a investigadores y científicos, elaboran guías de buenas prácticas basadas en la última evidencia. Bien, como os he dicho, somos candidatos a ser un centro BPSO, pero ¿qué necesitamos? ¿Qué requisitos nos piden para ser un centro BPSO acreditado? Bueno, pues en primer lugar, durante los próximos 3 años tenemos que implantar en nuestra OSI, en la UPV-HU, al menos 3 guías de buenas prácticas de la RENAU. Nos van a exigir informes periódicos, tenemos que hacer multitud de reuniones, nos van a auditar, tenemos que medir los resultados mediante indicadores, todavía estamos en proceso de selección. Y bueno, deciros que el programa BPSO es un proyecto de organización transversal e interdisciplinar, cuyo objetivo final no debemos olvidar que es mejorar la atención de los pacientes y de los usuarios. Bien, ¿por qué es interesante convertirnos en un centro BPSO? Bueno, pues porque está alineado con las expectativas y reconocimientos internacionales, es un sello distintivo de compromiso y los estándares BPSO son de los más altos del mundo, porque además nos ofrecen recomendaciones no solo a nivel asistencial, también en la gestión y para la formación. Bueno, como os he dicho, en este proyecto no vamos solo. La OSI Bilbao Basurto se ha alineado en una estrategia de coalición, de alianza con la UPV, con la Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV-HU, porque creemos que es una manera de mejorar la comunicación. Creemos que se van a potenciar los proyectos de investigación e innovación y tengo que deciros que a nivel nacional somos el único proyecto en el que se asocian una facultad con una organización de servicios integrada. Bien, ¿qué guías vamos a implantar en este proyecto? Vamos a implantar 3. La guía de violencia de género, la guía de lactancia materna y la guía de accesos vasculares. ¿Por qué hemos seleccionado estas guías? Bueno, pues inicialmente se hizo un análisis del contexto, del entorno y se identificaron ciertas necesidades. Entonces, creemos que con la implantación de estas guías se pueden mejorar los resultados en salud de los pacientes y de la población. Además, estas guías están alineadas con el plan estratégico de la OSI Bilbao Basurto, con el contrato de programa y con las propias líneas estratégicas de Osakidetza. Tengo que destacar que contamos con el apoyo y el respaldo de la Comisión de Cuidados, de la Comisión de Lactancia Materna, de la Comisión de Violencia de Género, del equipo de terapia intravenosa de la OSI Bilbao Basurto, del Comité Directivo de la OSI Bilbao Basurto con la Dirección de Enfermería y la Gerencia al frente y también con el Decanato de la Facultad de Medicina y Enfermería. Bueno, ¿dónde vamos a implantar estas guías? Bueno, la guía de lactancia materna, de hecho hemos comenzado ya, se está implantando en la unidad de atención primaria de Recalde, en la unidad de atención primaria de Santucho, Solocoeche, y en el Hospital Universitario de Basurto en 3 unidades, en partos, en maternidad y en neonatos. En la UPV también estamos implantando las guías y lo estamos haciendo de la siguiente manera. Tanto las guías como sus contenidos van a ser incluidos en varias asignaturas de grado de enfermería. Sus contenidos, además, y sus recomendaciones se van a trabajar cuando las alumnas y los alumnos realicen las prácticas en atención primaria y en hospitalización. Y pretendemos potenciar el desarrollo de trabajos de investigación y trabajos de fin de grado en la temática de las guías. Esta dinámica de la UPV la utilizaremos en todas las guías. Respecto a la guía de accesos vasculares, la vamos a implantar en la totalidad de la OSI, pero lo haremos de manera secuencial. Primero comenzaremos con los pabellones Aztarain, Gandarias y Allende. El año que viene lo haremos en el resto de hospitalización y el último año, el tercer año, lo haremos en servicios especiales, unidades de críticos y en atención primaria. Y en la UPV un poquito con la dinámica que os he comentado con anterioridad. Y respecto a la guía de violencia de género, bueno, pues hemos empezado su implantación en el Centro de Salud de Chordínava, en la unidad de atención primaria de Ocharcoaga y en la UPV. Es muy importante que las guías las adaptemos al contexto y al entorno.
De hecho, en violencia de género no solo vamos a trabajar con la guía de la RANAU, también vamos a incorporar el protocolo de Osakidetza y el protocolo de la propia Osi Bilbao Basurto. Tengo que destacar que en la guía de buenas prácticas de VG, este proyecto que iniciamos va a ser la única organización a nivel nacional que comienza con su implantación. Por lo tanto, en este tema seremos pioneros. Bien, la puesta en marcha de un proyecto de esta envergadura, pues bueno, tiene diferentes fases que voy a resumiros brevemente. En primer lugar, allá por el mes de enero o principios de febrero, hicimos una formación de líderes de proyecto y de líderes de guías de buenas prácticas. Posteriormente comenzamos con la difusión del proyecto en diferentes foros y diferentes medios. A los responsables de atención primaria, a los responsables de hospitalización, al comité directivo, a la dirección de integración, etcétera, y al resto de profesionales. Hemos empleado también, bueno, pues otros medios de difusión como son la intranet, con la ayuda de la unidad de comunicación. En la intranet tenéis un banner en la parte inferior que os da acceso a información relativa al BPSO. Luego también con la unidad de comunicación a través de redes sociales hemos hecho difusión de diferentes reuniones, formaciones, etcétera, que hemos ido haciendo durante todas estas semanas y meses. También hemos utilizado otros medios de comunicación y hemos presentado, bueno, pues en diferentes foros y jornadas un poquito el proyecto. Conjuntamente hacíamos la difusión, bueno, pues empezamos a captar impulsoras. ¿Qué son las impulsoras? Las impulsoras son las profesionales que van a poner, bueno, en práctica esas evidencias, esas buenas prácticas en las unidades, tanto en hospitalización como en atención primaria. Y la formación de impulsoras la hemos completado en el mes de mayo. En esta formación, las impulsoras han seleccionado las recomendaciones de cada una de las guías, han diseñado la estrategia de implantación y han diseñado un plan de acción con acciones muy específicas que estamos empezando a implementar. En este momento, justo en esta semana, estamos haciendo la formación de evaluación porque, como os he dicho antes, nos van a auditar, vamos a tener que medir indicadores y, bueno, estamos formándonos en 2 plataformas para precisamente evaluar esos indicadores a futuro. Bien, y para ir concluyendo, ¿qué aportaciones ofrece el programa BPSO a la Osi Bilbao Basurto? Bueno, pues son varias y muy interesantes. En primer lugar, es una garantía de utilizar la práctica basada en la evidencia. Por otra parte, esto mejora la seguridad del paciente, la calidad asistencial, la eficiencia, mejora los resultados en salud de pacientes y población y, por supuesto, la satisfacción de profesionales y pacientes y usuarios. De modo que, bueno, ofrece prestigio a la organización por ser un centro comprometido con la excelencia en cuidados. Bueno, os presento nuestra imagen de BPSO, se llama Evidenci y, bueno, y tiene 3 lemas, ¿no?, que se estructuran o se basan en las buenas prácticas, en la evidencia y en la excelencia. Allá donde vamos, pues bueno, nos acompaña. Y para concluir, no quisiera hacerlo sin agradecer a todas las personas que han aceptado el reto de participar en este proyecto, desde colíderes de proyecto global, líderes de guías, impulsoras, colaboradoras y resto de facilitadoras. Sin ellas sería imposible implantar este tipo de proyectos. Por tanto, bueno, estoy convencido que entre todos conseguiremos ser un centro comprometido con la excelencia. Eskerrik asko. Y a continuación va a exponer el doctor Borja López de San Vicente. Borja es licenciado en Medicina en el año 2004 al 2010 por la Universidad del País Vasco, especialista en Oncología Médica, doctor en Medicina. El 25 de febrero del 2022 hizo la defensa de la tesis doctoral aquí en el Hospital Universitario de Basurto. Es miembro del Comité Nacional de la Sección de Oncogeriatría de la Sociedad Española de Oncología Médica desde el año 2019 y médico adjunto de Oncología Médica en el Hospital Universitario de Basurto. Nos va a presentar su tesis doctoral. Aurrera. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer contar conmigo y con nuestro servicio para presentar los resultados. Os comentaré brevemente un poco lo que ha sido el trabajo que ha llevado a la defensa y obtención, ¿no?, de la tesis doctoral que hemos hecho en el servicio. Nuestro objetivo era validar de forma externa 2 modelos predictivos para eventos secundarios no deseados con la quimioterapia en población especialmente frágil como la oncogeriátrica. Para ello, bueno, pues seguiré un poco esta guía en el que lo primero es acercarnos a dónde vamos y con esto la introducción decir que es importante esta investigación porque la población oncogeriátrica se ha convertido en la más prevalente en nuestra consulta.
Decir que cuando lo tratamos como una población especial es mentir, porque el 60% de las consultas que hacemos ya son en población superior a 65 años. Y es una población que requiere especial cuidado porque es especialmente heterogénea y aunque en apariencia vayan a responder con la misma resiliencia a los factores estresantes, esto no es así, porque la fisiología del paciente anciano difiere en todos los sistemas que tenemos en el organismo, respondiendo de una forma diferente y generalmente peor ante los factores estresantes. Para ello, una valoración geriátrica integral en la que se evalúe cada esfera, tanto polifarmacia, estado cognitivo, soporte social, nutricional, emocional, espiritual, comorbilidad y funcional, nos permitirá un mejor conocimiento de nuestros pacientes y adecuar de forma más específica tanto tratamiento como intervención. Por ello, detecta problemas de salud, predice los resultados a los tratamientos y ayuda a cumplir el plan terapéutico. Está demostrado que mejora la calidad de vida, disminuye la hospitalización imprevista y reduce la suspensión de tratamientos debido a toxicidad. Por ello, debemos evitar toxificaciones groseras y hacer un conocimiento más profundo. Vamos entrando un poco en harina. Sabemos que la predicción de la toxicidad es uno de los puntos más importantes a la hora de pautar un tratamiento para evitar efectos secundarios, y hay dos escalas americanas, el CRAS y el CAR, que clasifican a los pacientes en función del riesgo de toxicidad ante una quimioterapia. El CAR será el que validemos externamente en nuestra población. Otra de las cosas que debemos de saber es si el cáncer va a ser la causa de muerte de nuestro paciente, y para ello lo primero que tenemos que saber es la supervivencia estimada, en la que hay diferentes herramientas de estimación, y luego ya dentro de pacientes con cáncer se han desarrollado diferentes herramientas, siendo la más importante en nuestro medio el predictor de mortalidad precoz del grupo GESTA, en el que mediante 7 variables predice la probabilidad de muerte en los primeros 6 meses desde el inicio de tratamiento. Por lo tanto, viendo ya el camino, nuestro objetivo era, si vemos, podemos utilizar estas herramientas en nuestra población con garantía de éxito, porque una vez vas a tomar decisiones en base a la información, primero debes de validarla en tu población. Por ello, nuestros objetivos primarios fueron predecir la toxicidad y la mortalidad con estas dos herramientas. Como objetivos secundarios, conocer la situación funcional en general, el tiempo empleado, porque es algo complicado en la práctica clínica habitual, la satisfacción de los pacientes con esta intervención y las toxicidades. Para el material y métodos, la población de estudio fue la que atiende la OSI Bilbao Basurto, que son 342.000 habitantes. Se recogieron los datos entre el 1 de marzo de 2018 y el 30 de abril de 2019. Y se recogieron pacientes mayores de 70 años que tuvieran diagnóstico de tumor sólido, que fueran valorados en las consultas externas de oncología médica del Hospital de Basurto y que no tuvieran una alteración cognitiva que les impidiera realizar la valoración geriátrica. Por ello, una vez seleccionado y descartando a los pacientes que presentaban deterioro cognitivo y que sus resultados de las escalas no serían valorables, se les hacía un seguimiento de toxicidad y mortalidad durante los siguientes 6 meses. Para ello hicimos unas escalas para valoración funcional, actividades básicas instrumentales de la vida diaria, con la movilidad, con el test Up and Go, que consta en levantarse de una silla, volver a sentarse tras haber caminado 3 metros y evaluar esa movilidad. La valoración cognitiva, el soporte social, el estado anímico, la polifarmacia, el estado nutricional, la comorbilidad y síndromes geriátricos. Con todo esto, teníamos una valoración geriátrica, como veis es muy extensa, más de 150 preguntas, en la que podíamos obtener las variables para determinar el CAR Chemotoxicity Calculator, que son 13 variables, y la escala del GESTA. Según esto, queríamos clasificar a nuestros pacientes. Para el tiempo empleado, utilizamos el acceso en el historial de los AVIDE Global, el acceso al GIS, para determinar específicamente qué tiempo dedicábamos a ello. Y la satisfacción con un formulario cerrado que respondían al finalizar esta valoración geriátrica. En análisis estadístico, utilizamos chi cuadrado, intervalo de confianza, un poco lo habitual. ¿Y qué resultados tenemos? Pues 543 pacientes fueron los que hicieron la valoración geriátrica, de los cuales 208 fueron tratados con quimioterapia y quedaron evaluables tras cumplir criterios de inclusión y exclusión 196 pacientes. Dentro de las características clínico-patológicas, destacar que el grupo mayor era el de 70 a 74 años y que el estadio 4 era el más prevalente con un 50% de nuestros pacientes.
El tratamiento quimioterápico era paliativo por el avance de los tratamientos y la dosis estándar lo más habitual. Decir que teníamos una actividad funcional bastante buena en el 71% de los pacientes y una evaluación subjetiva del estado general también adecuada en este mismo porcentaje. La movilidad no se vio alterada en el 85% de los pacientes y podían desplazarse sin problema una manzana en el 92% de los mismos. Mínima alteración cognitiva ya presentaban 42% de los pacientes, pero no presentaban ni mucha comorbilidad ni síndromes geriátricos y tenían una buena actividad y soporte social. Dentro de la valoración nutricional, destacar una importante pérdida de peso en el 33% de los pacientes, que suponiendo el 23% superior al 10% ya hablamos de criterios de alto riesgo. Y en la salud mental tenían ánimo adecuado el 68% de los pacientes y un consumo muy elevado de fármacos. Dentro del tiempo empleado, decir que 39 minutos fue lo que se utilizó de media, y enfermería pues realizó, dado que podíamos ver un poco la historia de la salud global, 3 minutos antes de la cita prevista, y el retraso respecto a la consulta de oncología médica en inicio no fue superior a los 9 minutos. La satisfacción fue muy adecuada, muy buena, con una nota media de 8,73, lo que nos hablaba de que no había ninguna alteración por esta parte. Y en lo importante, pudimos validar estas herramientas. Pues la herramienta americana para determinar la toxicidad, para predecirla antes de iniciar, aunque no había grandes diferencias en las características clínico-patológicas de la población ni en los dominios de valoración geriátrica, cuando analizamos las toxicidades, vimos que teníamos un porcentaje similar de toxicidades, pero con diferentes características, con menor toxicidad no hematológica y mayor toxicidad hematológica. Pero dentro de los factores de riesgo que predecía la toxicidad, únicamente la intensidad de dosis predecía el sufrir toxicidad con estas quimioterapias, lo cual hizo que la clasificación por grupos de riesgo no caracterizara como lo hacía la herramienta americana, no siendo válida en nuestra población. Tampoco, si utilizábamos como valor la escala, nos ayudaba, no solo por los grupos de clasificación que predice la toxicidad, sino por el propio resultado de la escala, no nos ayudaba. Sin embargo, cuando fuimos a evaluar la mortalidad con el grupo español, vimos que las clínicas clínico-patológicas también eran bastante similares, con pequeñas diferencias, pero aquí sí, el estadio tumoral, el índice de masa corporal, el estado nutricional y el estado general ya hablaban de una diferencia estadísticamente significativa para predecir la muerte a 6 meses. Esto hizo que los grupos fueran superponibles respecto a lo propuesto por el grupo de FELIU a nivel nacional, y podemos decir que con la regresión logística y con una curva de Roca adecuada y un test de Hosmer y LMSO adecuado, podíamos validar el resultado, cosa que también el incremento del número del score del GESTA aumentaba el riesgo de mortalidad precoz. Por lo tanto, como conclusiones, decir que la herramienta americana no predice nuestra población según nuestro estudio, ni con la categorización por grupos de riesgo, ni con el resultado cuantitativo. No podemos utilizar esta herramienta para predecir la toxicidad. Si bien la herramienta GESTA sí predijo la mortalidad, por lo tanto, evaluar, clasificar con esta herramienta aumentaba por 3 veces el riesgo en el grupo intermedio y por 11 veces en el riesgo alto. Una información muy a tener en cuenta antes de empezar cualquier tratamiento. Decir que los pacientes mayores de 30 años destacaron por ser mayoritariamente independientes, con algún déficit cognitivo, pero mantenían autonomía y adecuado soporte social, así como estado nutricional, con un estado anímico adecuado, pero tenían un alto porcentaje de polifarmacia. Y el modelo de valoración geriátrica empleado es factible en nuestro medio. De hecho, actualmente a todos los pacientes mayores de 30 años, previo al inicio de un tratamiento oncológico, se realiza una valoración geriátrica integral, lo que supone de excelencia para el cuidado de nuestros pacientes. En cuanto a la satisfacción, teníamos ya una satisfacción muy elevada, 8,73, deciros que esta satisfacción se mantiene igual y que ha mejorado, y que nuestra serie es objetivo una toxicidad grave secundaria a quimioterapia en el 54,6% de los pacientes. Por lo tanto, aunque la herramienta americana no prediga el riesgo de toxicidad, debemos tener especial cuidado porque son pacientes con un porcentaje mayor de fragilidad, con mucha heterogeneidad, y que debemos de saber clasificar y tratarlos de forma adecuada. Así que nada, eskerrik asko. Eskerrik asko, Borja. A continuación voy a dar
vamos a dar lugar a Josu Armendia y a Maite Larrinaga, son compañeros de la UCICIMA, de la Unidad de Calidad, Investigación, Comunicación, Innovación y Medio Ambiente. Josu Armendia es técnico de la organización de la OSI Bilbao Basurto y Maite Larrinaga es enfermera y supervisora de la Unidad de Calidad. Ha participado como miembro evaluador del anexo 2 de calidad del contrato programa y nos van a presentar hoy los proyectos bottom-up. Gracias, Vero. Bueno, eguerdi guztioi y bueno, en los próximos minutos, bueno, queremos mi compañera Maite y yo, bueno, pues haceros un recordatorio, incluso yo diría que un llamamiento sobre la utilización, bueno, pues de una herramienta de mejora que tenemos disponible en la OSI y que probablemente pues ya la conozcáis, pero bueno, queremos incidir de nuevo en la importancia de dicha herramienta. Son lo que llamamos los denominados proyectos bottom-up. ¿Y qué son los proyectos bottom-up? Bueno, pues la definición es bastante simple, como veis ahí. Son proyectos de innovación asistencial que surgen a partir de la iniciativa de uno o varios profesionales. Por eso, bueno, pues se llaman proyectos bottom-up, bottom de arriba, up de abajo, perdón, hacia arriba. Vamos a entender la innovación en este caso de una manera, bueno, pues abierta, ¿no? Una manera abierta en el sentido de que por innovación vamos a entender, bueno, pues cualquier cambio, cualquier innovación que suponga una mejora en lo que ya veníamos, haciendo, ¿no? ¿Y cómo nacen o cuándo y por qué nacen estos proyectos? Bueno, pues la historia tenemos que remontarnos hasta el año 2014, en el marco de, bueno, pues de la realización de los nuevos contratos programa que estaban elaborando en ese momento el Departamento de Salud, y en ese momento, pues desde el Departamento de Salud se dieron cuenta de que, bueno, pues en nuestras organizaciones hay todo un mundo de experiencias y de iniciativas innovadoras de mejora con impacto en nuestros pacientes, que muchas veces pues están ocultas, no solo ya para el propio departamento, ¿no? Sino incluso, por triste que suene, pues incluso para nosotros mismos dentro de nuestra propia organización, ¿no? ¿Qué es lo que quiso el departamento en el 2014? Bueno, pues en primer lugar, aflorar, hacer visibles todas esas iniciativas de mejora, ¿no? En primer término, bueno, pues para darlas valor e incluso pues para reconocer a sus profesionales, ¿no? Pero sobre todo, y esto yo creo que creemos que es lo fundamental, para que esas innovaciones pues pudieran ser extensibles incluso pues otras unidades, a otros servicios dentro de la propia OSI o incluso extensibles a otras organizaciones. En definitiva, que entre todos afloremos ese know-how, ese conocimiento, lo compartamos y hagamos de Osakidetza pues una organización mejor y en definitiva también la ciudadanía se beneficie, bueno, pues de todas estas innovaciones. Y pretendemos también con estos proyectos bottom-up, pues desde luego que sirvan también de inspiración, luego lo veremos, a otros profesionales, ¿no? El que se animen, que se atrevan con esa innovación que tienen en mente, pero que a veces pues les parece demasiado modesta, les parece demasiado simple y bueno, pues al final se queda ahí, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ponerla en marcha, animarnos y bueno, pues luego podéis contactar con nosotros para ver si entran, digamos, dentro de lo que llamamos el formato de un proyecto bottom-up, ¿no? Algunas características de estos proyectos bottom-up las veis en pantalla. En primer lugar, tenemos que decir que bueno, pues tienen mucha importancia a nivel estratégico los proyectos bottom-up, ¿no? Como decía antes, pues bueno, nacieron en el marco del contrato programa anual que firma el Departamento de Salud con la OSI Bilbao Basurto y con otras OSIs, y son proyectos que luego se van a evaluar por un equipo evaluador. Estos proyectos, bueno, pues tienen un formato específico a la hora de presentarlos. Voy a abrir el link, vamos a ver si lo conseguimos. Pero bueno, os voy anticipando que en este formato, que creo que veis en pantalla, no me voy a entretener mucho, pues en definitiva lo que tenemos es que exponer brevemente en qué consiste el proyecto, sus objetivos, qué indicadores vamos a medir para esos objetivos, la metodología, los beneficios para el paciente, así como, bueno, pues un cronograma de las actividades previstas, ¿no? Voy a volver a la presentación.
Y bueno, los temas que podemos presentar en estos proyectos bottom-up, pues lógicamente tienen que estar vinculados o estar en relación con esas prioridades asistenciales estratégicas que tiene el Departamento de Salud, como pueden ser la accesibilidad, la seguridad clínica, la eficiencia, la integración, etcétera. Pero bueno, deciros que realmente cualquier cambio, innovación asistencial que nos propongamos, realmente, bueno, pues somos flexibles, el departamento es flexible y es susceptible de que entre bajo el formato de proyecto innovador bottom-up. Sí que es cierto que, bueno, pues hay algunos criterios de, vamos a decir, de exclusión, es decir, hay proyectos que, bueno, pues no entrarían, digamos, en este formato bottom-up. Decíamos antes de que, bueno, son innovaciones en salud, con un impacto en el paciente o en la familia, pues por tanto, pues bueno, el proyecto bottom-up no es el adecuado, pues para desarrollar, pues por ejemplo, un proyecto de innovación medioambiental en reciclaje de residuos, por poneros un ejemplo. Tampoco son los adecuados, no es la fórmula adecuada el proyecto bottom-up para aquellos proyectos que se vehiculizan exclusivamente bajo la metodología de proyectos de investigación. O tampoco es la fórmula adecuada pues, para presentar planes de formación que están en el marco del plan de formación anual de la OSI, pues por ejemplo, para luego a su vez desarrollar a posteriori pues estrategias de nuestra organización, ¿no? Pues por ejemplo, la atención a los procesos leves autolimitados por parte de enfermería. Y bueno, también lógicamente tampoco vamos a presentar proyectos que ya su ciclo de vida pues esté finalizado. Sí que es cierto de que proyectos que ya tienen una andadura o han comenzado recientemente a desarrollarse, pues sí que son susceptibles de poderlos presentar, bueno, pues en este formato de proyecto bottom-up. ¿Qué proyectos hemos presentado en estos últimos años en la OSI Bilbao Basurto? Bueno, pues hasta un total de 29 proyectos. Como veis, bueno, hay años en los que hemos sido más prolíficos que otros y ese es uno de los objetivos de esta exposición, que todas las personas de esta organización, bueno, pues contribuyamos a hacer ese afloramiento de iniciativas innovadoras que podemos convertir en proyectos bottom-up y que, bueno, pues posteriormente sean incorporados en el contrato anual que firma la OSI Bilbao Basurto. Ahí veis algunos ejemplos, no nos vamos a detener en todos, pero bueno, sí que podemos ver que son proyectos unos que son de más enjundia, de menos enjundia, con más implicación de recursos, con más logística a nivel de profesionales implicados, a nivel de circuitos implicados, a nivel de materiales necesarios. Pues, por ejemplo, proyectos en ese sentido, pues bueno, pues que requieren una planificación importante por los recursos que tiene que movilizar, pues podemos ver el primero, el de la IBP Carta, o por ejemplo el proyecto IMPAUS, donde bueno, pues se creó una unidad en 2018, una unidad integrada de patología osteomuscular. Pero también, como veis, hay otros proyectos que son más locales, modestos si queréis, como puede ser el segundo, ¿no? La implementación de un seguimiento telefónico a pacientes que se han sometido, bueno, pues a una intervención quirúrgica de prostatectomía. Y también, pues, por ejemplo, pues podemos destacar pues, el último de los que veis en este listado, ¿no? El circuito de citas no presenciales, de gestión de citas no presenciales, que se viene desarrollando desde la pandemia en el ambulatorio de Recalde y que, bueno, pues que queremos destacarlo pues porque este circuito de gestión de citas no presencial pues ha sido adaptado o copiado pues, por parte de otros ambulatorios, ¿no? Y este es realmente el sentido o uno de los objetivos principales que queremos lograr, bueno, pues a través de los proyectos bottom-up. Voy a dar paso ahora un poquitín a mi compañera Maite Larrinaga, que va a continuar con la exposición. Egun on guztioi. Por continuar y apoyando estas ideas fuerza que nos ha comentado Josu, recordar que es una manera de visibilizar estas acciones, estas buenas prácticas que implementamos en las organizaciones y hacerlas extensibles. También, este tipo de proyectos están reforzados con el apoyo de la dirección, porque antes de llegar al departamento se comparten, se aprueban en el equipo directivo. Ligado a la idea que nos comentaba Josu de la gestión del conocimiento, y es que es cierto, a veces afloran ideas en unidades que podemos tener las próximas y que pueden ser transferibles, que pueden ser copiadas e implementadas en las diferentes unidades y centros de salud. Algunos proyectos que nacen como bottom-up pueden convertirse en una estrategia para la propia OSI.
y en sí, la OSI, decidir implantarla o extenderla en toda la organización. Pero no solamente eso, el Departamento de Salud también puede considerar una buena práctica, un botón-up presentado en una idea maravillosa, fantástica y desear que se convierta en un top-down y que se lo aplique en todas las organizaciones sanitarias. Además, y no por aparecer en el último lugar en la presentación, también decir que el cumplimiento de los bottom-ups ligado a ese desarrollo y recogido a través de la cronología de la ficha, tiene impacto en la financiación de la OSI Bilbao Basurto en nuestro caso. Dicho esto, ya tenemos las bases de la convocatoria 2023. Actualmente tenemos cuáles son las condiciones o los requisitos de esta convocatoria. Y os animamos a todos los que estáis aquí también a apoyar esta convocatoria, a desplegarla, a difundirla en vuestras unidades y a que contéis con nosotros para que podamos trabajar y poder dar a conocer vuestras buenas prácticas. En este sentido, hasta el 15 de julio más o menos, tenemos esa posibilidad de completar las ideas a través de los formatos que por nuestra parte estamos apoyando y os apoyamos para cumplimentar. Porque la dirección necesita ese plazo, ese tiempo también para que puedan chequear el proyecto, el botón-up, y poder ser aprobado internamente desde la OSI Bilbao Basurto. Porque a continuación lo que tenemos es un segundo plazo en el que se envían en conjunto, todos los proyectos se envían en paquete al Departamento de Salud. Y ese plazo finaliza el 1 de agosto. Esa es la fecha límite de entrega y de envío al departamento. El propio departamento tiene a su vez un mes para deliberar si acepta o rechaza el proyecto, que nuestra experiencia es muy positiva y prácticamente el 99% de los proyectos han sido aprobados. Incluso si se detectara alguna mejora dentro de la propia definición del proyecto, pues también ese es el plazo que tenemos para mejorarlo. Una vez dicho el sí por parte del departamento, se implementa el proyecto tal y cual lo hemos definido dentro de la propia ficha. Y un año después, habitualmente suele ser así, solemos hacer una presentación de informe final de cómo ha ido el proyecto, cómo se han ido consiguiendo los diferentes hitos que teníamos recogidos y si tenemos seguimiento a través de los diferentes indicadores. En pantalla estáis viendo también que por el tipo de organización que nos corresponde, por la tipología y tamaño, al menos debemos de presentar 4 proyectos bottom-up al año y hasta un máximo de 15. En la misma presentación tenéis un acceso directo a las bases de la convocatoria. Os animamos a entrar, pero también a compartirla con nosotros si consideráis que podemos ampliar información y que podemos apoyaros. Cada una de las convocatorias suelen traer unos temas preferentes, pero esto no quiere decir que sean excluyentes para el resto de temáticas que consideréis que deben de presentarse como bottom-up. Este año el departamento ha priorizado estos temas que vemos en pantalla. La coordinación sociosanitaria, los proyectos liderados desde atención primaria, la continuidad de cuidados en el domicilio, la prevención y la promoción de la salud y la equidad y las desigualdades. Como decíamos, no son temas excluyentes. Estos son interesantes, pero también todos aquellos los que tenéis en mente seguramente. Por lo tanto, ¿puedo proponer una iniciativa innovadora como bottom-up? Por supuesto, debes hacerlo, debes comunicarnos tu idea y te animamos, de hecho, a que lo hagas, porque las iniciativas van a convertir en una bola de nieve, en una mejora que puede implementarse en tu unidad y en el resto de las unidades que pueden estar en tu entorno. Pero además también la ciudadanía se va a ver beneficiada de esas buenas prácticas que tenemos en mente. Y recuerda lo que decía Josu, no tienen que ser grandes proyectos. Iniciativas sencillas y mejoras locales también tienen su sentido. A continuación sí que tenemos un pequeño link también en la parte inferior de la presentación, que si accedemos a través de él podemos ver ideas que nos pueden servir de sugerencias para captar temáticas. Y también podemos ver a través de ellas las puntuaciones que han sido otorgadas desde el Departamento de Salud. Vamos a ver si podemos acceder a este documento.
Está tardando un poquito, pero parece que lo está abriendo. Y vemos en pantalla, por ejemplo, el ejercicio 2021, con algunas ideas muy interesantes presentadas por diferentes responsables de proyectos y las puntuaciones que habían sido otorgadas desde el departamento. Bueno, pues hasta aquí con la presentación de los bottom-up. Daros las gracias y animaros a participar y a que nos comuniquéis vuestras iniciativas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Denori. La verdad es que han sido presentaciones, como habéis visto, de lo más variadas, de lo más interesante, ¿no? Un llamamiento también a presentar esos proyectos bottom-up por todo el impacto también que tienen en nuestra organización. Hoy voy a hacer el doble rol, por un lado de moderadora, y voy a presentar brevemente, porque bueno, estamos un poco ajustados de tiempo, la iniciativa y el proyecto Nursing Research Challenge. Es un proyecto también un tanto diferente, ¿no?, a todo lo que hemos ido viendo. Hemos visto que hemos hablado desde muy diversas perspectivas, desde la innovación, la investigación y también las buenas prácticas, ¿no?, la implantación de las buenas prácticas. Este concretamente es un proyecto de innovación en gestión. Antes hablamos de los bottom-up, este realmente sería un top-down, ¿no? Voy a explicar un poco cómo surge el proyecto que lideramos desde aquí, desde la OSI Bilbao Basurto, y en el que ahora explicaré un poco la evolución también que ha tenido. Comenzó en febrero del 2021 y muy alineado con nuestro plan estratégico también, y bueno, con todos los planes estratégicos del fomento, del objetivo de fomentar la investigación en enfermería. Pues bueno, inicialmente comencé con un análisis DAFO en el que participaron 16 enfermeras y enfermeros expertos de las 3 provincias del País Vasco. Entre ellos, pues bueno, a la hora de hacer ese análisis, emergieron 4 categorías, una serie de debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades relativas al ámbito académico, a las propias organizaciones sanitarias, a los institutos de investigación sanitaria y a la propia disciplina enfermera. Una vez teniendo sobre la mesa este análisis pormenorizado de cuál era la situación, ¿no?, en ese momento de la investigación en enfermería en Euskadi, el siguiente paso natural era hacer algo con ello, ¿no? Y ese hacer algo era proponer acciones que fueran acciones factibles, que no fueran utópicas, que se pudiera hacer con interés, buena intención, a través de las organizaciones sanitarias. En este caso, nuevamente volví a reunir a los 16 enfermeros, enfermeras, expertos y expertas, complementamos, mejor dicho, el panel de expertos de Guipúzcoa con otras 2 personas y con esa premisa y la metodología, pues bueno, tampoco me voy a extender porque viene recogida en el fruto de esa nueva metodología, ese nuevo paso, que es el libro blanco de la investigación en enfermería en Euskadi. ¿En qué consiste? Pues bueno, en esa reflexión conjunta de personas, además, que trabajamos en los diferentes ámbitos, tanto dentro de las organizaciones sanitarias, dentro de los institutos de investigación sanitaria, muy vinculados también con la universidad, por supuesto, y ver qué acciones podíamos proponer, como comentaba, factibles y que pudieran suponer un impulso, en este caso, para la investigación enfermera. Sí que es cierto que algunas de las acciones son totalmente aplicables al resto de disciplinas y, de hecho, pues bueno, desde aquí, desde la unidad, lo estamos haciendo también, ¿no? Una vez que tenemos ese plan de acción, digamos, lo que podemos hacer, el siguiente paso natural, era llevarlo, ¿no?, llevarlo a la práctica, y además era algo que también en las comunicaciones anteriores pues hemos visto, ¿no?, esa necesidad de traslación a la práctica clínica. Y aquí surge el proyecto Nursing Research Challenge, que tengo que decir que es una marca registrada. Hicimos todos los trámites a través de Bioed. Quiero agradecer especialmente a Maya Albandot, pues bueno, por el asesoramiento y el apoyo en este sentido. Y en este caso ya nos centrábamos exclusivamente en el ámbito de las organizaciones sanitarias. ¿Por qué? Pues lógicamente porque es donde la mayor parte de enfermeras trabajamos y por lo tanto donde mayor potencial podemos tener a la hora de impulsar la investigación enfermera. Por lo tanto, es un proyecto de innovación en gestión, va dirigido a las direcciones de enfermería y gerencias de las organizaciones sanitarias y el objetivo, claro, es impulsar la investigación e innovación en enfermería dentro de las organizaciones y se comprometen a implantar una serie de recomendaciones que ahora veremos.
Ha tenido varias fases, algo también que, bueno, yo creo que es de destacar, es que, como os comentaba anteriormente, el proyecto inicial, ¿no? Un proyecto muy sencillo, el análisis DAFO comienza en febrero del 2021 y ya para agosto del 2021 está publicado el libro blanco de la investigación enfermera y entre septiembre y noviembre hicimos el registro de la marca y hemos conseguido los apoyos que ahora os comentaré. Se hizo primero el lanzamiento del producto, lo hicimos desde aquí, desde la OSI Bilbao Basurto. Hicimos una presentación institucional también en la que invitamos a participar a todas las instituciones relacionadas con el conocimiento científico. Hubo representación de la universidad, de los 3 institutos de investigación sanitaria, del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, de los 3 colegios de enfermería de los 3 territorios y también de la Academia de Ciencias de Enfermería de Vizcaya. Después obtuvimos, y quiero agradecer especialmente, ¿no?, a María Cidoncha y a Ima Moro el haber confiado y apostado por este proyecto, y conseguimos el aval de la Subdirección de Enfermería de la Organización Central, que es quien va a certificar aquellas organizaciones que ahora os explicaré se han comprometido a implantar este proyecto. Por lo tanto, lo que hicimos después, y ahí, bueno, pues vino la 6ª ola, que nadie contábamos con ella y retrasó los plazos, pero bueno, como podéis ver, aún así, y con 6ª ola incluida, pues bueno, los plazos han sido relativamente rápidos. Hicimos una presentación a todas las direcciones y gerencias de las organizaciones sanitarias sobre febrero del 2022. Abrimos un plazo para enviar la declaración de interés. 11 organizaciones sanitarias de Osakidetza hicieron declaración de interés para adherirse al proyecto. Por lo tanto, pues bueno, esto es ya de entrada un éxito y también dejar vislumbrar, ¿no?, la necesidad de un proyecto de esas características. Se abrió posteriormente un plazo para presentar la memoria del proyecto y fueron 10 las organizaciones sanitarias que finalmente se han adherido a este proyecto. En la Arsi Research Challenge, como os comentaba, surge de todas esas fases y esa reflexión conjunta y lo que hace al final es establecer todas esas recomendaciones, esas acciones, están englobadas en 6 ejes estratégicos: en detección del talento, en la formación, en la difusión del conocimiento, fomentar la investigación enfermera dentro de equipos multidisciplinares y multicéntricos, recursos destinados al fomento de la investigación enfermera y la incorporación de la perspectiva del paciente y la traslación de los resultados. ¿A qué se comprometen las organizaciones? Cada uno de estos ejes estratégicos, no voy a entrar ahora en detalle al proyecto, pero bueno, que conozcáis que tienen alrededor de 6-7 recomendaciones y cada una de ellas tiene sus indicadores de proceso y resultado vinculados a ellas. Entonces, las organizaciones sanitarias se comprometen a implantar al menos 2 recomendaciones de cada uno de esos 6 ejes estratégicos. Hacer una evaluación basal de cuál es la situación actual en cuanto a la investigación en enfermería dentro de esa organización y después va a haber evaluaciones anuales, así hasta 4 años, que es el periodo que hemos determinado como necesario para que realmente se vea una diferencia, ¿no?, que se vea ese punto de inflexión. Por lo tanto, bueno, ya os he comentado, aquellas organizaciones adheridas al proyecto que cumplan con todos estos requisitos y que demuestren a lo largo de esos 4 años resultados, se certificarán posteriormente. Luego trabajaremos también en la sostenibilidad del propio proyecto. Estas son las organizaciones que hicieron la declaración de interés inicialmente. Finalmente están 10, OSI Araba no pudo entrar en esta convocatoria, pero abriremos convocatorias posteriormente. ¿Cómo está gestionado, ¿no? Lógicamente, pues bueno, hay 3 capas, digamos, 3 niveles de proyecto y eso también es importante explicar, ¿no? Aquí es necesaria la involucración de muchas personas y de muchas entidades. Está el proyecto global a nivel de Osakidetza, que es el que os he explicado ahora mismo. Hay un comité director en el que nos incluimos la Subdirección de Enfermería de Osakidetza y yo como investigadora principal o como creadora del proyecto. Hay un comité evaluador y eso también es uno de los éxitos, ¿no?, de este proyecto, el que está representado no solo el comité director, sino todas las direcciones científicas de los institutos de investigación sanitaria de Euskadi, de los 3 bioinstitutos. Está también la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias del Departamento de Salud del Gobierno Vasco y el decano y vicedecana de prácticas de la Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV-HU.
Y luego hay otro nivel de proyecto en el que dentro de cada organización estamos generando, y nosotros lógicamente como OSI Bilbao Basurto nos hemos adherido también lógicamente a este proyecto y hemos generado ese grupo impulsor que iremos pues materializando todas esas acciones que se ha comprometido la organización a implantar en estos años. Y además, y os puedo contar un poco en primicia, porque hace escasa semana que hemos firmado el acuerdo de convenio de colaboración, vamos a extender este proyecto a nivel nacional. De hecho, la semana pasada fue en Toledo el Congreso de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, que les expusimos este proyecto en septiembre del 2021 y vio la necesidad de involucrarse y de hacer esta, como os comentaba, esta extensión del proyecto a nivel nacional. En este caso, sí que la selección será competitiva. En el caso de Osakidetza considerábamos que lo que necesitamos precisamente es generar sinergias, el poder colaborar juntos, aunque cada organización tenga unos indicadores que evaluar después y unos resultados que mostrar, sí que es importante que colaboremos. Sin embargo, a nivel nacional, pues lógicamente por la magnitud esto no es posible y sí que en este caso será una selección competitiva en el que la dinámica será exactamente igual. Se abrirá también después de verano un plazo en el que explicaremos el proyecto a nivel nacional, se podrán adherir los hospitales, las organizaciones sanitarias que así lo deseen, pero únicamente serán 10 las organizaciones seleccionadas, al menos en la primera convocatoria. Y por mi parte, era un poco lo que os quería comentar, por ajustarnos al tiempo. Decir que, lógicamente, pues os iremos exponiendo, iremos presentando el proyecto y también a nivel de la OSI os explicaremos qué acciones concretas vamos a ir realizando durante este tiempo. Eskerrik asko. Y ahora, para finalizar, estamos justo en tiempo. Yo tenía 2 preguntas únicamente, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Tenía una pregunta para el doctor Borja López. Aquí estoy. Me gustaría que nos comentaras cuál consideras que es el resultado más importante de tu proyecto y cómo ha impactado en vuestra práctica clínica diaria, ¿no? Que al final hablamos de la traslación, que nos expliques un poco ese tema. Pues para mí lo más importante del proyecto, sin duda, ha sido que a través de un proyecto de investigación, que de hecho también fue un proyecto bottom-up, hayamos implementado la valoración geriátrica en consultas externas de oncología médica realizadas por enfermería dentro de una primera visita de enfermería. Luego, los resultados específicos de investigación, poder validar una herramienta nacional y poder utilizarla con garantía, creo que es una ayuda, pero sobre todo contar con un equipo multidisciplinar, una primera visita de enfermería y un conocimiento más específico y controlado de los pacientes es sin duda el éxito de este proyecto. Perfecto, eskerrik asko. Y la última pregunta, y con esto ya finalizamos, para Alain. Alain, zorionak por la presentación. ¿Qué retos tenemos por delante en inteligencia artificial? ¿Cómo lo ves? ¿Qué consejos darías a otras especialidades que quieran empezar y que tienen interés, ¿no? Pues retos todos, ¿no? Al final esto es muy joven todo y al final es cierto que pues, te vas encontrando, por lo menos por nuestra experiencia, dificultades en muchísimos aspectos, ¿no? En gran parte pues porque nosotros somos médicos y nuestro conocimiento de aplicación de técnicas de inteligencia artificial es muy limitado y al final dependemos de unos terceros. Entonces, sobre todo en la gobernanza del dato para utilizarlo por parte de ingenieros, sobre todo tema médico, es difícil, hay muchas trabas, llevamos 1 año y medio casi parados con un tema de cesión de datos que parece que estamos empezando a ver la luz. Pero bueno, eso que armándose de paciencia, yo creo que las cosas van a ir hacia adelante y que futuro tienen absolutamente todo y bueno, ya hay publicado prácticamente de cualquier especialidad sin ninguna duda. Perfecto, zorionak, Alain, soy consciente, ¿no?, de esas dificultades que estáis teniendo, pero estáis abriendo caminos sin duda para que esto sea algo, como has comentado también en la presentación, ¿no?, que utilicemos en el día a día en la práctica clínica. Eskerrik asko denoi, un placer compartir esta hora con vosotros. Eskerrik asko. Gracias.